Argentina. Y entonces tenemos aquí al amigo Rafael, que siempre nos trae unos datos muy interesantes en relación a los acontecimientos y justamente acerca de estas situaciones de salud que se presentan cada cierto tiempo en la humanidad. Rafael, bienvenido al programa. Muy bien, buenas tardes, don Jochi, Ñonguito, Albert, y a todas las personas que nos escuchan también a esta hora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, alegre de estar aquí en esta tarde, aún sabiendo que hay un llamado al cuidado, como bien usted ha dicho, pero vamos hoy a tener también algunos datos importantes. En el día de hoy, precisamente, yo quise tomar como tema, ya que se ha estado hablando prácticamente de una pandemia, yo quise tomar entonces el tema como de grandes pandemias que han habido en la historia de la humanidad. Cómo se han originado y entonces también por qué o cómo la gente ha enfrentado eso. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que prácticamente lo que ha existido ha sido siempre un problema sobre todo de higiene. Y vamos a ver, por ejemplo, ahora mismo las mayores recomendaciones que se dan son recomendaciones a la higiene. A la higiene, entonces, correcto. En los tiempos de la antigüedad, que hago un paréntesis, Jochi, una persona me preguntó por Instagram que cuando yo hablaba de la antigüedad, ¿a qué periodo me estaba refiriendo? Entonces, algo breve. La edad antigua es la edad que va desde 2400 años hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahí entra entonces toda la parte que tiene que ver con la edad antigua. Ya la edad media comienza en el 476 hasta el 1453. Esa es la división de la historia que hizo un señor llamado Cristóbal Salario, un alemán. Bueno, primero decir que anteriormente el concepto de enfermedades no existía como tal. La gente tenía dos nombres de llamarle, que era plaga o peste. De hecho, si vemos en el libro del Éxodo, en la Biblia, vamos a ver las 10 plagas de Egipto, por ejemplo. Entonces, como se hablaba solo de plaga o de peste, se llegó a dividir que existían 3 tipos de peste. Estaba la peste bubónica, que es la peste que termina afectando, como produciendo inflamación en las amígdalas, en los ganglios de las parótidas, en el brazo, o eso que llamaban también los bubones, que entonces por eso se llamaban bubónica. Estaba la peste septicémica, que es cuando la persona sufría de un tipo de bacteria en la sangre. Y estaba también la peste neumónica, tiene que ver con la cuestión de los pulmones y que causa neumonía. Dentro hay una diferencia, hoy se suele hablar tanto de epidemia, de endemia y de pandemia. Entonces, la epidemia, que viene del griego epi, que significa sobre, demos significa pueblo. Entonces la epidemia es cuando un problema afecta propiamente a un pueblo específico. La endemia, que viene de endemos, que significa del territorio propio. Entonces la endemia es cuando algo específicamente, por ejemplo, de cebicos. Eso es endémico, si es propiamente de cebicos. Y entonces está la pandemia, que viene de pan, que significa todo, demo, que significa pueblo, y es sobre todo el pueblo. Entonces se habla de pandemia cuando es un problema que afecta a una población demasiado amplia. Vámonos entonces con pandemias de la historia. Vamos a ver. Primero existe lo que le van a conocer como la peste de Atenas. Según la peste de Atenas, esto fue en Grecia, según supuestamente llegó de Etiopía, y entonces esa pandemia, Jochi, se llevó más de entre 50 y 300.000 personas. Wow. En Grecia. El historiador Tucídides, que habla muy bien sobre la batalla del Peloponeso, describe algunas cosas interesantes de esa pandemia. Según él dice, a la gente se le ponía la cara roja. Le solía provocar un calor muy fuerte en el cuerpo, al punto de que mucha gente se quitaban la ropa porque no aguantaban el calor. Otros se tiraban al río porque no aguantaban el calor. Le daba diarrea. Según dice Tucídides, las personas que más fácil morían eran los que cuidaban a los enfermos. Pero trajo eso una consecuencia, y es que de buenas a primeras empezaron la gente a abandonar a los enfermos a su suerte
porque nadie lo quería cuidar por la cuestión de no contagiarse. Pero también entonces los muertos, la gente que morían, los iban tirando ya ni siquiera en fosa, era en las calles, porque había, como decía, un problema de insalubridad. Entre Grecia y Roma, por ejemplo, no había acueducto. La gente se bañaba, era una vez o 2 veces al año, era el baño. No había sistema pluvial ni de drenaje, las heces fecales se tiraban a las calles. O sea, no había un sentido de higiene en la gente. Lo que hoy dicen, también decía Tucídides, por ejemplo, que habían animales que se alimentan de carne humana. Sin embargo, cuando comían de algún cuerpo de esa persona que habían muerto por esa peste que se conoció como la peste de Atenas, los animales inclusive terminaban muriendo. Hoy en día se dice que posiblemente lo que eso fuera una tifoidea, lo que en ese momento le ocurrió a esas personas. ¿De qué manera la enfrentaron? Mira, qué interesante. Lo primero que ellos pensaron fue en aislar a la gente, que es lo mismo que empezó haciendo, sí, y que empezó haciendo China. Cuando empieza el primer brote del coronavirus, lo primero que hicieron fue aislar a la gente y llevarlo como a otro lugar específico. Ahí se creó el problema que entonces de que cundió el pánico y entonces aún aislaron a la gente. Los que sabían algo de medicina se iban para cuidarlos, pero en la medida que empezaron a infectarse, entonces lo fueron dejando. Y eso fue lo que hizo que hubiese mucho más personas que murieran. Otra cosa que influía en eso era también el clima. Por ejemplo, una de las cosas que se dice con el coronavirus es que en la temperatura que es muy caliente, no suele... No prospera. Exacto, no tiene el mismo impacto o efecto que tiene en los países de temperaturas frías. Entonces, por ejemplo, países donde hace ese... ¿Eso es real, profesor? Sí. Se ha dicho porque el virus dice que se sostiene sobre una temperatura sobre... no se sostiene sobre una temperatura de los 26 grados, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros como país nos ha favorecido es precisamente el que tengamos un clima... Un clima caliente. Exacto. Entonces, por eso, en esos países también, cuando empezaron esas pandemias, la gente se infectaba y moría con más rapidez. Además, a eso había que agregarle el tema de la ignorancia, mucha gente que eran analfabetas todavía, no sabían ni leer, no sabían escribir. Y entonces, la otra cosa es que ellos lo atribuían, por lo general, lo atribuían también a castigos divinos. Por ejemplo, en la peste de Atenas, mucha gente lo que hizo fue arrancar para el Areópago, a escucharle qué le decía el oráculo, a ver si eran los dioses que estaban castigando a la gente, etcétera, etcétera. Las pestes empezaron a propagarse por dos cosas. Se empezaron a propagar por los comercios, cuando empezaron los comercios entre otros países, y las migraciones. Lo otro era lo que se conocía como la peste antonina. La peste antonina se le llamó así por un emperador romano, Antonio Pío. Su nombre real era Tito Aurelio Fulvo Bollonio Arrio Antonio. Ay, mi madre. Era el nombre de ese tipo. Mamacita. Supuestamente es el periodo como de mayor felicidad que hubo en Roma y se le llamó así. Por eso la peste antonina, por esa dinastía le llamaban Antonino. De hecho, el propio emperador también sufrió de esa peste. Eso prácticamente fue a toda Italia todo Roma que infectó. Se decía que eso causaba ardor en los ojos, en la boca, sed, provocaba fetidez en el aliento. Eso me llamó la atención por una cuestión. Ustedes recuerdan cuando hablamos aquí de la salud bucal, de que, por ejemplo, al principio, quienes pensaron en algo para los dientes fueron los egipcios. Los demás lo que hacían era que para el aliento lo que utilizaban era orina. Y la orina que solían usar era de Portugal. Y esa orina iba en unos barriles que cuando llegaban allá a Italia o a Roma, ya eso prácticamente estaba dañada. Entonces, me llama la atención de que produjera fetidez en el aliento porque de por sí ellos no tenían nada en contra para erradicar el aliento. Entonces, piel enrojecida, tos violenta, daba gangrena y algo interesante que llama la atención. ¿El qué? Delirios.
Resulta que también en la peste de Atenas sucedía también otra cosa. La persona que lograba salvarse de la peste de Atenas no volvía a enfermarse otra vez de eso. Y eso llama la atención con algo que suelen decir los científicos, de que en los virus, de alguna manera también son importantes, porque los virus terminan creando una especie como de anticuerpo en el ser humano, porque son cosas a las que no se conoce. En la medida que surge el virus, eso te crea un anticuerpo y difícilmente tú vuelvas a enfermar. Exacto. La otra cosa que producía la peste antonina y la peste de Atenas era que a veces la fiebre le llegaba a un punto tan alto que perdían como el conocimiento. Caían en términos de delirio y a veces cuando se le iba